Bueno, reflexionando sobre la conquista hasta la independencia, todo lo que hemos discutido en esta clase hasta ahorita, um, lo que lo que me interesó más de todo lo que hemos hablado o estudiado es, bueno, me encantó aprender del Fray Bartolomé de las Casas. Um, y también me gustaron los documentales, Black and Latin America más que nada. Um, y esto porque, no sé, siempre me he preguntado, a lo largo de mi tiempo como estudiante, siempre al hablar de la historia mundial y hablar del tema de la esclavitud, siempre me preguntaba que si alguien no cuestionaba lo que estaban haciendo, porque entiendo que era lo normal en esa época, pues desde el principio, ¿verdad? Siempre ha habido esclavitud y existe hoy en día, pero no sé, siempre me he preguntado que si nadie cuestionaba el sistema, y pues me alegra bastante ver que el Fray Bartolomé sí era una persona que tenía poder o tenía influencia, y sí denunció la práctica, la esclavitud. Nunca había escuchado de él anteriormente y eso me interesó bastante. Pues dos cosas que puedo agregar a lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya las he mencionado en las discusiones que hemos escrito, pero me interesan bastante los pueblos, las civilizaciones precolombianos, los imperios que existían antes, como los aztecas, los incas, los mayas, los olmeca. En la verdad, para mí son muy impresionantes, por lo que lograron. Y um, sé que la conquista no terminaba con los aztecas, no terminaba con los incas, sino que la conquista era por todo el continente americano, incluso las islas del Océano Pacífico. Hay muchos cuentos, hay muchas historias de los europeos llegando a conocer a pueblos indígenas por primera vez. Y una de estas historias que es interesante es la historia del capitán Cook, que llegó a las Islas Hawaianas, que era el primer hombre europeo y blanco a llegar ahí y descubrirlas. Y es interesante porque en verdad es un espejismo de lo que pasó con Cortés y los aztecas, porque llegó el capitán Cook, y esto era mucho después, como en 1700 y tantos, pero cuando llegó, los hawaianos, igual como los aztecas con Cortés, creyeron que Cook era como un dios. Llegando a su isla era un dios porque, pues, por su barba, su tez, sus rasgos europeos, ¿verdad? Y lo adoraron como dios por un tiempo, por un tiempecito, pero pues surgió una discusión entre ellos, y se pues surgió un conflicto que causó que Cook, que no tenía muchos hombres como Cortés, los europeos tuvieran que huir. Se estaban huyendo de los hawaianos, corriendo hasta sus barcos, y tuvieron que pelear en la playa para escapar, y murió el capitán Cook. Esta fue poco después de que
llegó a la isla. Pero es interesante como los indígenas trataron al europeo de la misma manera. La otra cosa que puedo agregar este, se trata del descubrimiento del año pasado sobre los mayas. Eso es bastante interesante porque se trata de una nueva tecnología que se usa para crear mapas. Lo hicieron primero en Camboya con las ruinas que están ahí, pero lo que hicieron es en Guatemala, cerca al sitio de Tikal, que era como el capital del Imperio Maya. Pasó un avión sobre la selva, arriba de la selva, y usaron algo que se llama LiDAR. No sé qué significa exactamente, pero es un aparato que dispara como un láser hacia el suelo, hacia la tierra. Y este láser pasa por los árboles y todas las plantas que están ahí, se pega o se choca con el suelo, con la tierra, y regresa. Y basado en eso, en lo que recibe el aparato, pueden los científicos formar una imagen o crear una imagen de la tierra sin vegetación. O sea que uno puede volar arriba de la selva, arriba de Tikal, y ver solo solo el pico de los templos. No se ve casi nada por tanta selva, por tanta vegetación. Pero ahora pueden crear esta imagen sin vegetación y descubrieron, usando esto, más que 60,000 estructuras que eran desconocidas, que no habían sido descubiertas anteriormente. Son casas, son templos, son carreteras entre las ciudades. Y esto es significante porque basado en lo que ven ahora, los arqueólogos piensan que en vez de como 5 millones, que los mayas eran como 15 millones de personas en total, todo el imperio. Y esto, como pues bueno, ellos dijeron que hay que pensar desde nada, desde cero, hay que empezar de nuevo y considerar esto, tal vez cambiar algunas cosas que habían pensado antes sobre los mayas. Es algo muy interesante. Esto es algo que estoy siguiendo en las noticias. Pasó en marzo o mayo del año pasado, yo creo. Y solo lo hicieron en un área pequeña, un área de como, yo creo que era de 800 kilómetros. Entonces, dentro de esta pequeña área descubrieron más que 60,000 estructuras. Entonces, era como el imperio azteca, y se puede suponer que los otros imperios, los de los aztecas y los incas, que eran mucho más grandes de lo que se había pensado anteriormente. Entonces esto es muy emocionante. Con eso yo creo que he pasado de tiempo y es todo lo que tengo que decir. Bueno.